Bien, señores, vamos a seguir con Fernando Peña y le vamos a hacer la pregunta que se quedó pendiente, más le vamos a plantear dos temas para que él siga por ahí, porque con Fernando hay dos cosas: ni podemos competir en exposición, ni podemos debatir con él. La fuente de divisas y sobre todo de dinero, que no sea inversión extranjera, y nos queda solamente la alianza público-privada, pero que desarrolla ahí mismo algo que él comenzó, y es cómo se han disfrazado los términos, la misma cosa con tres letras: privatización, capitalización de la empresa pública, las empresas del Estado, y alianza público-privada. ¿Es lo mismo, Fernando? No, doctor, yo pienso que la gente de a poco lo va entendiendo. Yo pasé algunas horas ayer con los campesinos que están debajo de la presa de Cola, allá en el campamento de los encadenados. Ayer, ¿En Monteplata? No, en Cotuí. Estoy hablando de los que están frente a la presa de Cola del Yagal. Y en estos días he estado incluso visitando y apoyando, como siempre, a los campesinos y a las comunidades del lado de Cuance y de esa zona, porque ese es el mismo problema, aunque Barry no le interesa que se vea junto. Es el mismo problema de verdad. Y conversaba con ellos algunas cosas que tocan esa pregunta. No es lo mismo, Michel Jacín, una alianza público-privada que una empresa mixta. Empresas mixtas, capital público y capital privado, aquí hay 1 millón de ejemplos en este país y en el mundo. Y no es lo mismo cuando se alían el capital público y el por privado. ejemplo, Falconbridge es mixta con las acciones que tiene el gobierno ahí adentro. No es mixta. No, eso es otra cosa. Es un proceso de enajenación de la propiedad pública a la inversión privada que ha implicado una negociación que llevó a que la empresa tuviese que aceptar 1% del dinero en el contrato, de las acciones de parte del Estado Dominicano, al margen de todas las cosas que da. Falconbridge ha dado el dinero que corresponde en su contrato a las acciones del Estado en la empresa. Y el Estado aparece como un socio nominal ahí, pero es una empresa absolutamente extranjera y bajo control absoluto de ellos en función del contrato. ¿Violado o no? No, yo estoy diciendo, aquí hay ejemplos de inversiones mixtas en ese sentido. Y es un concepto, mira, muy anterior al neoliberalismo, Ahora, ¿qué hizo la burguesía mundial, el capitalismo mundial, los grupos monopólicos, los dueños del mundo? Que en el proceso aprendieron y crearon una figura que se llama alianza público-privada para encubrir el proceso de despojo de nuestros estados de la propiedad pública. Y crearon esa figura que se llama alianza público-privada, que parecería lo mismo y que incluso tratan de vender lo mismo como la alianza entre el capital público y el capital privado. Es más, como una forma benigna, buena, incluso generosa de apoyo de la inversión extranjera. Usted quiere promover la inversión extranjera, promueva APP. Eso es lo que te quieren llevar. Y han llevado incluso esto a tal extremo de que toma a gobierno que aparentemente actúan con tontería, como este gobierno ahora, hablando de lo público y lo privado. Sí, pero y no es lo mismo. Materializa esto con un lenguaje más bajito. La carretera de Samaná es alianza público-privada. Sí, no lo digo yo, lo dicen ellos. Claro que es una alianza. ¿Y eso porque el Estado no ha podido? Porque eso es un robo y porque la figura de la alianza público-privada está hecha para en esa silla tuvo Gonzalo Castillo antes de irse del poder y dijo que
que ellos no han podido con ese contrato por más esfuerzo que hagan, que les cuesta más rescindir lo que... Porque eso está hecho para la trampa y para despojar al Estado permanente. Está hecho para la trampa. ¿Y el puerto de Barahona es alianza público-privada? Hay que preguntar los términos del contrato, si es una alianza público-privada. Si es una alianza público-privada, está hecha igualito que la carretera Samaná. El que quiera un ejemplo de lo que es alianza público-privada, que piense en los peajes hombres y particularmente en el ejemplo de la carretera Samaná. Y cuando están hablando de la explotación de las lomas del Bauruco o de Barahona, eso ¿han dicho en qué condiciones se van a explotar? Ahí hay una explotación minera planteada. Normal, como Falcon Bridge y como Barrigol. Que está absolutamente, que es depredadora, que daña el medio ambiente. Todas las minas son depredadoras. Sí, pero hay determinado tipo de minería, porque usted no puede caer en los extremos. Sí. Probablemente, si no hubiese minería, usted no tuviera... No tuviera... Pero una cosa es, para poner esto, pero un carro tampoco. Había mina de hierro, pues necesitaba producir hierro. Usted no puede tener un edificio sin hierro, sin intervención de metales. ¿Y por qué queda una mina que ustedes nunca han mencionado? ¿Cómo? Nunca la han mencionado. ¿Cuál? La que es de los chinos. La de Maimón. ¿Quién dijo que no? Nunca ustedes han mencionado eso. Doctor, mire, aquí se ha dicho más de una vez que Cormidón, que es una pequeñita mina al lado de Barry, en Maimón, que está ahí en Copey, camino a la Loma de los Martínez, es una pequeñita mina que terminó siendo capital chino. Pero eso no empezó así. No empezó así. De acuerdo. Pero no solo eso. Pero ¿y por qué usted no me dice que Barrigol es capital chino? ¿Cómo? Barrigol. 80 mil millones de dólares fue la última inversión en acciones de los chinos en Barrick. En Barrick. Que digan ellos que no. Además, doctor, entre al internet, llame a que cualquier ciudadano entre al internet y lo busque. Es más, aquí en este país hay cantidad de chinos que entran y salen de Barrigol ahí en Cotuí. Porque además ellos tienen diciendo que Barrio es China, ¿eh? Porque son parte. Que Barrio es China, es una mina china. No es una mina china, es una mina con intereses y acciones chinas. Pero quien maneja eso es el capital americano. Es así. No le quepa duda de eso. Sí, como entonces, Rockefeller Center, que los chinos, los japoneses tenían acciones ahí. No le quepa duda. Y al revés, y le vendieron alma en la guerra a lo contrario. Sí. Así, y si no, pregúntele a los Bush. Sí, porque el capital no tiene frontera, ni vergüenza tampoco, ¿no? Entonces, el gran problema que está planteado aquí tiene que ver con eso. Entonces, cuando vamos a buscar alianzas público-privadas, tenemos que verlas en ese sentido y tenemos que buscar la posibilidad de descubrir lo que está finalmente detrás. Entonces, lo que se procura en este caso con las alianzas público-privadas es seguir profundizando el proceso de privatización, de despojo del Estado y de cargar al Estado cada vez en peores condiciones para eso, y por eso afecta directamente, no el tema industrial, no el tema minero nada más, no el tema industrial de la producción de cualquier cosa, no, doctor, afecta los servicios y termina despojando al Estado absolutamente de todo y pagando las culpas del sector privado. Sí. No solo porque los contratos son onerosos, que rescindirlo cuesta, sino porque además, si hay quiebra o cierre, ¿quién paga? Sí, el Estado. ¿No es el Estado? Es el Estado. Fernando, yo quiero sacarte un poquito y usar mal el término politólogo aquí. Sale un poquito del tema y ayúdanos con esto. Tú sabes bien que aquí hubo un programa de gobierno. Un solo programa de gobierno, que lo asumieron todos los aliados. Sacar al PLD del poder, anular con procesos judiciales la posibilidad de retorno de ese grupo y tercero, no tener ningún planteamiento concreto en ningún área. No se pusieron de acuerdo en otro plan que no sea sacarlo y desaparecer a Danilo y a su partido. Espérate. Ahora, hoy se puede decir, se acabó la alianza. Y yo te pregunto, el haber cumplido Luis Abinader con todos sus aliados, pero cumplió, no se le puede decir que no cumplió, excepto que ahí el politólogo, que es raro que
aunque no se diga, ningún presidente con posibilidades de repetir se queda callado, dice públicamente que va a reelegirse. No lo puede decir, pero es una realidad. ¿Por qué Luis Abinader le allana el camino a un aliado en detrimento de su partido, cumpliéndole a todo el mundo? Porque aquí se le cumplió a todos los aliados, y te lo puedo mencionar. Realmente, tú ves la posibilidad de que Luis Abinader tenga el apoyo de sus antiguos aliados y que evite que Leonel se convierta en el próximo presidente de este país. Mire, doctor, yo creo... No me diga que falta mucho. Yo creo que usted tiene una predilección en la manera de hacer la pregunta. Y parecería muy conflictivo, muy contradictorio, sabiendo cuáles son las posiciones y la postura que usted ha tenido respecto del tema político y respecto del leonelismo, el danilismo y el PRMismo. Sabiendo lo que usted ha planteado durante mucho tiempo y lo persistente que ha sido, la pregunta formulada de esa manera conduce como si fuera un contrasentido, como si usted estuviera apoyando a Leonel Fernández. Yo quiero responderle entonces de la siguiente manera. A mí me parece que el país vive la transición de la que he hablado y que esto se expresa... ¿Y tú crees que hay una transición? Sí, hay una transición en desarrollo. ¿De partidos? No solo de partidos, es de todo en el país. Usted sabe qué va a pasar en la República Dominicana en el siguiente escenario. Una profundización de las dificultades económicas en medio de la crisis mundial, la incapacidad para tener políticas que resuelvan el problema, que usted busque los recursos, como usted dice, para afrontar los desafíos del desarrollo y los impactos negativísimos, no solo de la situación económica mundial, sino del mundo pandémico, o sea, del mundo en la pandemia, en nuestra pequeñita economía. ¿Dónde conseguir esos recursos? Es enteramente posible hacerlo de otra manera, como lo está planteando el gobierno, sin tener que dejar de ser capitalista y sin tener que entrar en conflicto con los intereses de los grupos poderosos de este país de manera fundamental. Es posible. Y sin tener que entrar en conflicto con el propio imperio norteamericano y el capital norteamericano. Pero el gobierno no lo hace. Por tanto, este país camina a mantener latente una crisis que por momentos no se va a mejorar, sino a subir. Esa falsedad, por ejemplo, del Banco Central o no sé quién de ese litoral, de decir que los precios van a comenzar a bajar, es una ilusión loca. Además que mal aconseja, por una razón, porque va a presionar hacia el crecimiento la demanda y la protesta social porque la cosa mejore de verdad. Y el gobierno va a tener que salir huyendo a buscar excusas o a entretener a la gente multiplicando los efectos de la pandemia en el imaginario o creando ilusiones sobre la base de mentiras que también se van a pagar cara con los propios grupos de poder económico. Es enteramente posible que caminemos hacia ahí. El país empuja al mantenimiento de los elementos de crisis económica y social. El país camina a un impacto peor de los elementos de la pandemia en la economía. Y camina a un proceso de cuestionamiento mayor de un gobierno que no le da respuesta a las exigencias de la gente y de su propia gente incluso. No solo por el tema del empleo, sino de expectativas. Mientras tanto, el gobierno, ¿qué ha hecho? Usted dice, cumplió. No, el gobierno lo que hizo fue, el presidente lo que hizo fue, el grupo hegemónico lo que hizo fue repartir en función de los compromisos las cuotas de gobierno. Pagó. No, el pago no es ese. Ese es el ducto. Ese no es el pago. O sea, el pago de un inversionista no es ponerle un funcionario en la lotería. Es lo que hace el funcionario. Y usted ve el problema que hay en la lotería. Pues eso es por otra cosa, que bueno, tú y yo no vamos a hablar. Sí, pero por lo que sea. Pero lo cierto es que ahí está planteado un ejemplito. Ojo, y no es el único pasado, ni es el único por pasar. Aquí hay que ver las cosas. O aquí de verdad se afrontan los desafíos de estas instituciones para limpiarlas y ordenarlas,
con toda la intencionalidad con que lo formuló el presidente de la República, porque si usted busca los discursos de Abinader y busca incluso con las críticas que haya que hacerle en profundidad, sobre todo a los elementos estratégicos y centrales del programa, el programa de gobierno, el escrito, el que está en el libro del PRM, ni siquiera es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno está cumpliendo los equilibrios a que le obliga el tipo de compromiso que hizo para llegar al gobierno. Y eso implica rendirle no solo pleitesías, sino rendirle servicio a los grupos económicos poderosos del país. Por eso en la repartición... ¿Y con su partido no hubo compromiso? El compromiso del partido es un compromiso no solo de satisfacer esperanzas de una población votante, sino es el problema que tiene, y por eso yo le insisto, doctor, mire, no se olvide de mi insistencia en el tema de la transición, es que el PRM como PRM no representa un solo grupo económico, sino que tiene gente de los grupos económicos, incluidos por ser una expresión del pensamiento liberal. Tiene un pedazo de los de Santiago, tiene algunos de la capital. Lo pone en buena posición. ¿Tiene un pensamiento liberal? No, viene del pensamiento liberal, igual que el PLD viene del pensamiento liberal. Aquí lo que lo envenenó todo, se envenenó todo, fue desde el balaguerismo, y la primera parte fue el PLD. Y si no, pregúntele a Leonel Fernández y a quién quiso sustituir en el liderazgo político, y nada de eso ha podido ser llenado, porque este país ahora es que vuelve a confirmar incluso la existencia de un vacío del liderazgo. Entonces, por eso le quiero explicar que el gobierno, el presidente Abinader, cumplió, por eso repartió el gobierno. Y yo Pero Juan Bosch le dio el pensamiento liberal al PRD cuando lo fundó y al PLD cuando lo fundó. Y Peña y Bosch le dieron al PRD. Y hoy el PRM no es nada. Ni el PRD tampoco. No, eso se perdió entero. Escúcheme, ni el PLD tampoco. Ni el PLD de Danilo tampoco. No, usted lo coge por separado los dos, porque los dos PLD, el Fuerza del Pueblo es un PLD, sí, y el PLD de Danilo es otro. Igual que Entonces, el otro. son formaciones políticas que terminan todos sirviendo lo mismo. Fíjese que lo menos significativo de todo el espectro político es el Partido Reformista. O sea, la herencia formal de Balaguer. Sin embargo, el balaguerismo usted lo encuentra en los dos PLD y en el PRM. ¿O no fueron ellos tres convertidos en dos antes que convirtieron a Balaguer en el padre de la democracia dominicana? Pues así. Así mismo, como lo estoy diciendo. Sin embargo, Balaguer es la continuidad directa del trujillismo. Entonces, lo que le estoy diciendo, pensamiento liberal, véalo como usted me pidió la respuesta como politólogo. Estoy haciendo análisis del proceso político, de las ideas políticas en el país. Entonces, sin embargo, esa angustia, después de haber repartido el gobierno, ¿entre quiénes se reparte? ¿Entre las formaciones políticas o entre los grupos de poder y las formaciones políticas? Ahí es que lo reparte Abinader, intentando entonces que el PRM juegue el rol central en un proceso donde no ha podido hacerlo ni lo podrá hacer, porque el PRM no actúa como un partido consolidado, por eso ni siquiera existe y funciona como partido después de instalado el gobierno. El PRM existe como gobierno. Y si existe como gobierno en el marco de ese sentido abigarrado de la distribución del gobierno. Entonces, los grupos económicos y políticos, económicos del país tradicionales, han hecho por eso acopio de lo que le tocaba tras la instalación del gobierno, y por eso aquí la oligarquía tradicional tiene el control del gobierno en los hechos, y por eso no ha enviado a nadie. Insisto, ahora no están aquí los intelectuales de los partidos y los partidos como tales para dirigir el gobierno, sino que están directamente los empresarios interviniendo, y búsquelo en salud, en industria, en relaciones exteriores, donde quiera. Y búsquelo en el propio Palacio Nacional, son ellos directos sin mandar a nadie. Entonces, aquí estamos viviendo una transición por eso. ¿Por qué? Porque de aquí al próximo periodo tiene que haber definiciones en esa dirección, y esas definiciones van a hacer que se pague por el no cumplir con las expectativas de política que espera la población. Por eso el gobierno va caminando a un proceso en el cual van a salir los elementos no solo de gobernanza de manera permanente y continua, sino los elementos de gobernabilidad. Por eso aquí hay una transición, y el país puede ser dividido en dos
para el periodo político de este gobierno. De aquí a medio gobierno, que implica poner en condiciones de definir qué deberá pasar después de la mitad del gobierno. Y por eso yo le digo, ahí está el papel del presidente. Aquí habrá un sacrificio ahora. Lo que hay que esperar es que no se extienda tanto en el marco del presidente de la República que después sea muy tarde para tener cabeza donde poner los sombreros. O que llegue la hora en que no haya tiempo para, como dice la gente del pueblo, ablandar las habichuelas. Si el presidente de la República no entiende que es ahora y que la continuidad de la articulación y la dependencia de las políticas públicas, de lo que quieran los grupos del poder económico, tiene que terminar, entonces en el corto plazo se va a volver una situación que puede ser inmanejable desde el punto de vista no solo de la estabilidad política y de la estabilidad social, sino que tendrá que ver con el curso de la economía dominicana, porque se van a enfrentar de mucho peor manera los grupos económicos por controlar las políticas del gobierno. ¿Cómo se mejora la economía dominicana? Espérate. 3 cosas. Uno, se mejora reduciendo los beneficios de los grandes que siempre han ganado mucho. 1. Trayendo capitales frescos que se conformen con beneficios menos onerosos que lo que se acostumbra aquí, o haciendo crecer los de abajo. No, se puede garantizar. Dentro de la crisis, ¿eh? Sí, dentro de la crisis. Se puede garantizar afrontando todo eso. Lo primero que tiene que haber un cambio radical de la política financiera del Estado. Es que tú siempre quieres una revolución. No, ¿Cómo no va a ser radical? Aquí no va a haber cambio radical de nada. Usted me dijo cómo se puede solucionar. Exacto, pero no me hable de radical. Si me dijo cómo se puede, yo sé lo perfectamente lo digo. Cuando digo cambio radical de la política financiera, es que usted no ponga la política financiera a depender del tipo de manejo que se ha hecho aquí, del problema de la estabilidad cambiaria y del problema del dólar. Que usted no puede poner a que se siga manejando ese fenómeno así y que entonces para usted mantener y desarrollar la economía tenga que depender de una inversión extranjera tipo lo que se hace con Barrigol. Usted puede manejar la inversión extranjera, que este país no se puede desprender de eso. Usted tiene que manejar el tema de la minería, pero no puede seguirlo haciendo con contratos como el de Barry. O no puede hacerlo pura y simplemente promoviendo APP hacia el sector minero. No puede desarrollar la inversión extranjera y permitirla para dañar el país absolutamente, como el caso San Juan, como el caso de Barahona o como el caso de Montecristi. Eso no quiere decir que no deba haber inversión extranjera y que no deba haber minería en el país. Lo que pasa es que tiene que ser otro tipo de minería y sobre todo otro tipo de contrato. Usted puede replantear los términos de las relaciones con Barry y ya le hemos demostrado en este programa que usted puede solamente manejando de forma correcta el cálculo de los beneficios de Barry, usted le aumenta a la República Dominicana de Barry con ese mismo contrato entre 500 y 600 millones de dólares por año, nada más, sin modificar más nada. Y eso es un indicador de que se puede hacer otra cosa. Usted puede plantear el tema de la inversión extranjera, por tanto, en otro sentido. Usted puede, doctor, recuperar los robados, pues usted lo ha dicho aquí, un pedacito nada más. Recuperar los robados, y eso está a tiro de hit. A tiro de hit. ¿De qué depende eso? De la decisión de hacerlo. ¿Quién está funcionando como un contén y como un impedimento efectivo para que no se recupere los robados? Los grupos económicos poderosos, porque le toca. Porque si alguien se benefició y cobró de la estafa que significó la acumulación corrupta de los casi 20 años de PLDismo, fue justamente esa cúpula empresarial monopólica que antes influía y que ahora dirige la vida política, económica y social en la República Dominicana, y usted sabe qué grupo económico encabeza eso. Entonces, ese es el problema central. Entonces, ¿es posible tener dinero? Ojo, ¿debe haber o no inversión extranjera? Es más, endeudamiento. Sí, lo va a haber. Es imposible separarlo de eso. Ahora, eso tiene que ser en otras condiciones. Si usted piensa en el país, si piensa en el desarrollo de la nación, si piensa en resolver los problemas de los pobres, eso es posible. Y eso no entra en conflicto con nadie. Por tanto, es posible tener una política económica diferente y es posible cumplir, por lo menos, promesas decentes que se le hicieron a este país y que este gobierno casi renuncia a ellas. Fernando, gracias. Y prométeme un cursillo que necesito de ti para que me enseñes algo. Primero, coincidir no es malo. Y segundo, ¿cómo me hago para poder decir lo que pienso y no lo que quiero? Porque, cada vez que digo
que esos grupos hegemónicos están con un candidato hoy día, me dicen que ese es mi deseo. No lo quiero, pero es así. ¿Y eso no era que estaban con Danilo? ¿Perdón? No eran esos que estaban con Danilo. ¿De? Con Danilo, no estaban esos mismos grupos. Oh, sí. Entonces, usted no recuerda que aquí siempre ponemos de ejemplo, usted y yo, las dos fotos, las del CONEP cuando despidieron a Danilo, sí, seguro. La del CONEP cuando le dijeron estate tranquilo, sí, hombre, pero y la del CONEP cuando tú recibieron no vas a a entender nunca eso, porque tú nunca has sido empresario. El empresario no puede pelear con gobierno. Yo no le he dicho que no, yo le he dicho que los gobiernos, que los empresarios no son de los gobiernos, que los gobiernos son de los empresarios. Mira, hay una época, justamente cuando nos conocimos, en que el Grupo Santiago emitió un comunicado de apoyo a respetar la voluntad popular cuando Antonio Guzmán ganó. Y eso le costó que le entregaran el gobierno a ellos. Una pregunta, ¿y había sido contrario a ello antes? Ah. Y el gobierno había sido contrario. Lo que pasa es que tenía un liderazgo diferente del balaguerismo, que fue capaz de ser líder de toda la clase dominante, y ahora la clase dominante no tiene líderes ni lo presta, sino que tiene su propia representación. Por eso yo he dicho que este gobierno, en los hechos, al margen incluso de la voluntad del propio presidente Abinader, actúa como si fuera bajo el secuestro de esos grupos económicos que controlan la vida dominicana. Bien, Fernando, gracias. Lo que pasa es que él cumple con su palabra.